Ismael, el padre de los árabes, hijo de Abraham y Agar. Hoy hacemos un recorrido por la historia de la Biblia y su importancia en las religiones abrahámicas. Nos centramos en la vida y obra del personaje principal, Ismael, una palabra que resuena en las páginas de la Biblia y la tradición islámica. Una figura interesante en la narrativa religiosa, su historia, sus promesas divinas y sus descendientes todavía influyen en el mundo de hoy. Tomaremos los detalles de la vida de Ismael, las promesas de Dios para él y quiénes son los descendientes que continúan su legado. Ismael es conocido como el hijo de Abraham y Agar la egipcia. Su nacimiento es un punto de partida fundamental en su historia, y para entender este acontecimiento es esencial retroceder un poco en el tiempo. Abraham y su esposa Sarai habían deseado durante mucho tiempo tener un hijo, pero Sarai era estéril. Entonces, en Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Pero en Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Muchos dicen que en busca de una solución, Sarai permitió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar. Nadie debe tratar de ayudar a Dios. Si Él le hizo una promesa, la cumplirá a su tiempo. Esto marcó el inicio de una historia compleja y llena de matices. Ismael nació como resultado de esta unión entre Abraham y Agar. El nombre Ismael tiene un significado profundo en hebreo, que es Dios oye. Este nombre refleja las circunstancias especiales de su nacimiento y el momento en que Dios escuchó el clamor de Agar en el desierto. Sin embargo, el nacimiento de Ismael también generó tensión y rivalidad en la familia de Abraham, pues la relación entre Sarai y Agar se volvió estresante y desencadenó una serie de eventos significativos en la historia de Ismael. Un aspecto destacado en la vida de Ismael es la promesa divina de una gran descendencia, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 16, versículo 10, que dice: Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Génesis capítulo 17, versículo 20 dice lo siguiente: Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. En este versículo vemos que Dios también le da al patriarca Abraham una promesa de bendición en cuanto a su hijo Ismael. Dios había establecido una promesa de bendición entre Abraham y Sarai, pero como Sarai y Abraham dudaron de esa promesa por ser Sarai estéril y entregar a Agar a Abraham para que él se acostara con ella y tenga un hijo, esa no sería la promesa que Dios había prometido a Abraham. En Génesis capítulo 17 vemos que Dios le dice a Abraham que tendrá un hijo con Sarai y con él firmará su pacto eterno. En los versículos 4 y 5 le cambia el nombre a Abraham. Este es mi pacto contigo.
te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre, ya no será Abram, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. En el versículo 15 dice lo siguiente: entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de ahora se llamará Sara. Cuando Dios dice estas palabras a Abraham, Ismael ya era un adolescente de 13 años de edad. Sin embargo, la promesa del pacto que había hecho Dios con Abraham, donde le dice, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, esto se cumplió con Isaac, no con Ismael, ya que de esa descendencia vino nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 21 del Génesis vemos el nacimiento de Isaac. El relato bíblico narra que después de que Isaac fue destetado, Ismael se burlaba de él. Este problema llegó a verlo Sara, y por esta razón Abraham decidió echar a Agar con Ismael. Y de Ismael nacieron los ismaelitas, los árabes, y de ellos los musulmanes. Pero hay que entender unos puntos. Primero, es importante entender que no todos los árabes son musulmanes y que no todos los musulmanes son árabes. Mientras que la mayoría de los árabes son musulmanes, hay muchos que no lo son. Es más, hay un mayor número de musulmanes no árabes en áreas tales como Indonesia y Malasia que árabes musulmanes. Y segundo, es importante recordar que no todos los musulmanes repudian a los judíos y que no todos los judíos repudian a los árabes y musulmanes. Sin embargo, en términos generales, los árabes y los musulmanes tienen un rechazo y desconfianza hacia los judíos. Si hay una explicación bíblica explícita para esta hostilidad, esta proviene desde Abraham. Los judíos son descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Los árabes son descendientes de Ismael, también hijo de Abraham. E Isaac, habiendo sido el hijo prometido que heredaría las bendiciones de Abraham. Génesis capítulo 21 del 1 al 3. Obviamente habría alguna hostilidad entre los dos hijos. Y como resultado de las burlas de Ismael hacia Isaac, Génesis capítulo 21 versículo 9, Sara habló con Abraham, solicitándole que enviara a Agar y su hijo Ismael lejos de ahí. Génesis capítulo 21 del 11 al 21. Probablemente esto causó aún más desprecio en el corazón de Ismael por Isaac. La religión del Islam, a la cual pertenecen una mayoría de árabes, ha hecho esta hostilidad aún más profunda, pues el Corán contiene algunas instrucciones contradictorias para los musulmanes respecto a los judíos. En un punto, se instruye a los musulmanes a tratar a los judíos como hermanos, y en otro punto ordena a los musulmanes a atacar a los judíos que rehúsen convertirse al Islam. El Corán también introduce un conflicto en cuanto a quién es el verdadero hijo de la promesa de Abraham. Las escrituras hebreas dicen que fue Isaac. El Corán dice que fue Ismael. El Corán enseña que fue Ismael a quien Abraham casi sacrificó al Señor, no a Isaac, en contradicción a Génesis capítulo 22. Este debate sobre quién fue el hijo de la promesa contribuye al conflicto actual. Sin embargo, la más antigua raíz de amargura entre Isaac e Ismael no explica toda la actual hostilidad entre judíos y árabes. Por miles de años en la historia del Medio Oriente, los judíos y los árabes vivieron en relativa paz e indiferencia de unos hacia otros. El lugar del nacimiento del pueblo judío es la tierra de Israel. Ahí se desarrolló una parte considerable de la larga historia de la nación, de la cual los primeros 1000 años están registrados en la Biblia. Ahí se formó su identidad cultural, religiosa y nacional. Y ahí su presencia física se ha mantenido a lo largo de los siglos, inclusive después de que la mayoría fuera enviada por la fuerza al exilio. Durante largos años de dispersión, el pueblo judío nunca cortó ni olvidó su lazo con la tierra. Con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, la independencia judía, perdida 2000 años antes, fue recobrada. Por encima de todo, la investigación arqueológica evidencia el vínculo histórico entre el pueblo judío, la Biblia y la tierra de Israel. Jerusalén, la capital, es el punto focal de una amplia actividad arqueológica que ha revelado los vestigios de 5000 años de historia. Es aquí el origen de la hostilidad entre Israel y los palestinos. Los judíos comenzaron a reunirse en el lugar de donde habían sido dispersos. Entonces,
Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las Naciones Unidas le dieron una porción de la tierra de Israel a los judíos, tierra que en ese tiempo estaba habitada primeramente por los árabes, los palestinos. La mayoría de los árabes protestaron en contra de que la nación de Israel ocupara esa tierra. Las naciones árabes se unieron y atacaron a Israel en un intento por sacarlos de la tierra, pero a fin de cuentas fueron derrotados por Israel. Desde entonces ha habido una gran hostilidad entre Israel y sus vecinos árabes. Si miras en el mapa, Israel ocupa una pequeña franja de tierra y está rodeada por varias naciones árabes mucho más grandes, tales como Jordania, Siria, Arabia Saudita, Irak y Egipto. Creemos que, bíblicamente hablando, Israel tiene un derecho de existir como nación en la propia tierra que Dios les dio a los descendientes de Jacob, nieto de Abraham. La resolución de la ONU había planteado que Jerusalén tendría un estatus independiente, pero desde la Guerra de los 6 días, Israel asumió el control total de la ciudad y, en 1980, su parlamento aprobó la ley de Jerusalén que la declaró indivisible. El estatus de Jerusalén es uno de los conflictos centrales en la disputa de los palestinos, que rechazan el control israelí y la ocupación del territorio palestino en el este de la ciudad, la cual también consideran como una capital histórica. Dados los conflictos históricos, Jerusalén no es reconocida por la mayor parte de la comunidad internacional como la capital de Israel. En 2019, Estados Unidos le otorgó ese reconocimiento, siendo la principal potencia que lo ha hecho. Pero esta es una información que se queda abierta, debido a que ha aumentado el conflicto en esa zona. Pero les dejo con lo que dice Salmo capítulo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Nos regalen un like, compartan este contenido con todos sus conocidos y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.